Bueno, listo, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie de las parábolas del Señor. Vamos a ir a Lucas 13, del 6 al 9, la parábola de la higuera estéril. Nos dice la Escritura: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Señor, Padre Santo, benditas tus palabras, pero a la vez, Señor, confrontantes palabras, Señor. Mira, Señor, glorifícate hoy, para que hoy se predique, Señor, esta parábola como tu Espíritu Santo la quiso plasmar. Que se explique claramente el Evangelio, Señor, que no haya mantos de dudas en nada de lo que se explique, Señor. Guarda mis labios de proferir cualquier cosa que vaya en contra de tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, te lo ruego, Señor. Siempre te pido, Señor, por favor, quita el orgullo, la carnalidad, la hipocresía de mis labios, Señor. Y que por favor, Señor, simplemente entienda que soy un parlante, un mendigo, diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan, Señor. Yo te lo ruego, por favor, Padre, te lo pido, Señor. Quita cualquier distracción de mis hermanos, Señor. Los niños, los chiquitos, los celulares, bueno, tantas cosas, Señor, que nos distraen el trabajo, Señor, para que hoy estemos prestos, Señor, siempre a escuchar tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cuál es el énfasis de esta parábola? ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Es que a menos que demos fruto, seremos cortados. Básicamente, eso es lo que nos enseña esta parábola. La paciencia de Dios se agota después de cierto tiempo, con las personas que dicen ser cristianos, que vienen a la iglesia visible. Advertencia principalmente para todos los que hacemos parte de la iglesia visible. Eso también tipifica la nación judía, el pueblo judío. Va relacionado, recuerden cuando vimos los atributos de Dios, yo expliqué el atributo que es la paciencia de Dios. Y yo les decía en ese momento, o explicando la paciencia de Dios como atributo, es un atributo que le hace soportar a Dios graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él es lento para la ira, nos dice la Escritura. Sin embargo, este atributo, a diferencia del resto de atributos, la paciencia de Dios no es ilimitado. Es un atributo limitado. Tiene un límite. ¿Por qué? Porque su paciencia se agota. Entonces, esta parábola precisamente nos habla de eso, de que la paciencia del Señor se agota con aquellos que dicen ser judíos, dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Nos dice Matthew Henry: la parábola de la higuera estéril tiene el propósito de reforzar la advertencia recién dada. La higuera estéril, a menos que dé fruto, será cortada. Esta parábola se refiere en primer lugar a la nación y al pueblo judío, pero sin duda es para despertar a todos los que disfrutan de los medios de gracia y los privilegios de la iglesia visible. Cuando Dios haya soportado por mucho tiempo, podemos esperar que nos tolere un poco más, pero no podemos tener la esperanza de que siempre nos soportará. Hermanos, mire, tal vez, miren todas las parábolas, llevamos 25 palabras y creo que todas son confrontantes. Pero personalmente, a mí esta parábola es de esas parábolas que más me hacen temblar ante las palabras del Señor. Dice acá, dice, déjala todavía un año. Dice que venía a buscar fruto y no lo hallaba. Dice, déjala todavía un año más. Y si no hallas fruto, córtala. Tiene que ver con nuestros pecados, hermanos. Tiene que ver con aquellos pecados que ustedes y yo no hemos querido dejar. Tiene que ver con aquellos pecados que las personas, inclusive hermanos en Cristo, nos han advertido con mucha paciencia, con mucho amor, y nosotros no hemos querido escuchar. Y seguimos creyendo que realmente viviendo como ateos, verdaderamente, como ateos prácticos, no como
tal vez no como ateos teóricos, pero sí como ateos prácticos, en la práctica, creyendo que Dios sigue, como Dios es misericordioso, como Dios tiene gracia, como estas cosas. Pero mire, esto lo encontramos en la Escritura. Hay otra parte de la Escritura en Mateo 21 del 18 al 22, que tiene que ver con la maldición de la higuera estéril. No es la misma parábola, pero va relacionada con esta parábola. Mateo 21, del 18 al 22, acompáñenme. Básicamente nos muestra que Dios mismo viene a ver si hay fruto, y si no encuentra, no solo lo corta, sino que maldice y condena. Nos dice acá esta parte. Mateo 21, del 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, Cristo está hablando, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Tremendas palabras. El Señor viene, Él mismo es el que viene y mira, y no solo corta, insisto, maldice y condena, que a la larga termina siendo lo mismo. Nos dice también Martin Henry con respecto a la maldición de la higuera estéril. La maldición de la higuera estéril representa el estado de los hipócritas en general, y así nos enseña que Cristo busca y subraye o tenga en mente el poder de la religión en quienes la profesan y el sabor de ella en quienes dicen tenerla. Sus justas expectativas de los profesos que florecen suelen frustrarse. Viene a muchos buscando fruto y encuentra solo hojas. Una profesión falsa se marchita corrientemente en este mundo, y es el efecto de la maldición dada por Cristo. La higuera que no tenía fruto pronto perdió sus hojas. Hizo de la higuera un ejemplo, no para los árboles, sino para los hombres de esa generación, y por consiguiente a nosotros. Los discípulos no podían pensar por qué la higuera se marchitó tan pronto, pero todos los que rechazan a Cristo se marchitan. Eso representa el estado de la nación y el pueblo judío, al cual vino en busca de frutos sin hallar ninguno. Nuestro Señor Jesús no encontró en ellos nada sino hojas. Después que rechazaron a Cristo, la ceguera y la dureza se acrecentaron en ellos hasta que fueron desechados y desarraigados de su lugar y de su nación. El Señor fue justo en esto. Temamos, hermanos, mucho a la condenación pronunciada para la higuera estéril. No debemos descansar en ningún tipo de creencia que no nos haga fértiles en buenas obras. A partir de eso, él termina hablando de lo de la fe. Cristo les enseñó a orar con fe. Puede aplicarse a la fe poderosa con que son dotados todos los cristianos verdaderos y que hace maravillas en las cosas espirituales, es decir, el fruto. Nos justifica y así elimina montañas de culpa que nunca se volverán a levantar en juicio contra nosotros, pero también purifica el corazón y así elimina montañas de corrupción y las allana ante la gracia de Dios. Hermanos, el Señor siempre nos compara en la Escritura, ustedes lo ven, con algo que produzca algo. Ustedes lo notan. Nos puede comparar con un árbol, con una planta, con una semilla, con una rama, con un pámpano, con una viña, que si no da buen fruto es cortado. Siempre habla de eso. Si no da buen fruto es cortado. Cuando vimos el corazón humano, la predica, hablábamos de que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos justificados únicamente por eso. Nada de nuestras obras, mira, absolutamente nada, suma a nuestra salvación, sola fe. Pero hermanos, nuestras obras serán juzgadas en el día del juicio. Serán juzgadas, allá se van a mostrar si realmente éramos los que creíamos solamente en Cristo y en sola fe. Porque dice que los libros van a ser abiertos y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y a uno les va a decir siervo bueno y fiel, y a otro les va a decir siervo malo y negligente.
Uno es la justificación y otro es la santificación. Pero la fe verdadera viene con todo, viene con el paquete completo, porque la fe sin obras es muerta, es estéril, como estamos viendo ahorita. Hermanos, mire, nos compara con un árbol. Si es bueno, da fruto bueno. Si es malo, da fruto malo. Por tanto lo corta. Y nos dice Mateo 7, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, nos dice la Escritura, y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos se va a conocer al verdadero cristiano. Por sus frutos. No es que usted no conoce mi corazón, usted no conoce mi corazón, pero es que su vida muestra que usted no es un cristiano. Eso se nota. Nos compara con una semilla. La buena semilla es el trigo, o sea, en otro lado, es el trigo sembrado por Cristo mismo. Por tanto, esta semilla crecerá y resplandecerá en su reino. Pero también la mala semilla, en cambio, es la cizaña, sembrada por Satanás, la cual produce iniquidad. Por tanto, se arranca y se echa al fuego. Y nos lo dice la parábola del trigo y la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ojo acá, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Frutos, está hablando acá. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Frutos, hermano, frutos. Crecimiento si es que de verdad somos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor puede hacer eso? ¿Por qué el Señor lo hace? Pues toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Porque solamente la planta que ha sembrado el Padre, esa producirá un fruto que perdura. Hermanos, el Señor mirará el fruto, evaluará y dirá: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es simplemente salvación por gracia por medio de la fe. La salvación por gracia, por medio de la fe, si es que es real, me lleva a una vida cristiana. Tristemente los reformados hoy han caído en esto. Han caído en el hipercalvinismo sin darse cuenta. A ellos les encanta la doctrina de la justificación. Les encanta proclamar que solo Cristo, solo gracia. Yo también la amo esa doctrina, la amo. Pero a ellos no les encanta hablar de la doctrina de la santificación. No les gusta esa doctrina. Cuando leíamos, creo que es en Timoteo, dice la doctrina de Cristo que es conforme a la piedad. Es decir, la doctrina de Cristo verdadera va conforme a la santidad. Hermanos, vamos a entrar en un segundo capítulo que es cuando la paciencia de Dios se agota. Cuando la paciencia de Dios se agota. Y hermanos, yo les pido que de verdad nos evaluemos en cada una de estas cosas, hermanos. Esto es palabra de Dios y veamos ejemplos en la Escritura que sucedieron para que a nosotros no nos llegue a pasar eso. O si estamos en eso, corramos de una vez a Cristo, nos arrepintamos, y si es que no somos salvos, pues tengamos salvación en ese momento. Cuando la paciencia de Dios se agota, hermanos. Voy a poner varios, mira, hay muchos en la Escritura, pero quise traer los más representativos, o los que consideré más representativos. El diluvio. Antes del diluvio, la humanidad estaba corrompida y degenerada. Estaban en el mundo, no se quisieron arrepentir. Dios, por medio de Noé, nos dice el 2 de Pedro, pregonero de justicia, advirtió previamente al mundo del diluvio que venía por causa del pecado y que la única manera de salvarse era subiendo al arca. La gente estaba en sus asuntos mundanos, no creyó e incluso se burló de Noé. Desobedecieron al llamado de Dios por medio de su profeta. La paciencia de Dios se agotó. Nos dice
en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Sí ve que va relacionado con la paciencia? Mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, la paciencia de Dios se agota. En el diluvio, Noé, pregonero de justicia, arrepentidos que el reino de los cielos está cerca, arrepentidos. ¿Y qué pasaba con esa generación? Eso es pura mentira, Noé está loco, ¿qué le pasa? Déjenos vivir aquí en nuestros deleites, yo estoy tranquilo, yo estoy cómodo. Seguramente muchas de las personas que estaban alrededor de Noé tampoco quisieron escuchar. Pero mire, hermanos, esta sigue siendo una advertencia para nuestra generación y para esta iglesia y para usted y para mí que estamos sentados acá. Para nosotros, pues como en los días de Noé, nos dice la Escritura, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hermanos, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La paciencia de Dios se agotó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, nos tiene que ver con el mundo, con el amor al mundo. Eso es lo que nos enseña un poco el diluvio. Y la palabra de Dios nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Los cristianos hoy modernos, incluyendo dentro de la iglesia reformada, creen que apartarse de las cosas del mundo es ser un legalista. Pero apartarse de las cosas del mundo, hermanos, no es ser un legalista, se lo he dicho muchas veces. Es vivir como la vida, vivir la vida cristiana, como dice la Biblia, que usted y yo la debemos vivir. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo, sé que lo conocen. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma? Aquí nos lo dice, en Ezequiel 16, del 49 al 50. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. Ojo acá, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Hermanos, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que esto es muy parecido a lo que está viviendo este mundo hoy. Y tristemente, aún dentro de la iglesia. Miren, soberbia. Conocemos las doctrinas, yo conozco las doctrinas de la gracia, yo estoy en congreso, yo soy reconocido, no sé qué, Cristo está afuera, por eso dice la palabra de Dios, Cristo está a la puerta de una iglesia terca y rebelde, cree que no tiene necesidad. Soberbia, saciedad de pan, eres rica, no te haces rica, le dice a la Odisea, eres rica. ¿Crees que de ninguna cosa tienes necesidad? Saciedad de pan. La teología de la prosperidad lo vemos hoy con los pastores, ni siquiera pastores se llaman, apóstoles y profetas, declarando y decretando. Qué gran blasfemia eso. Soberbia, saciedad de pan, abundancia, ociosidad. Mira, hermanos, tal vez las industrias que hoy más ponen dinero son esas, las industrias de la hotelería, el turismo, la diversión, el entretenimiento. Claro, y mire que todas esas industrias atentan directamente contra atentan contra muchos mandamientos, pero principalmente contra un mandamiento, contra el día del Señor. Principalmente contra el día del Señor. La indiferencia con el necesitado también, pero también nos habla de la abominación delante de mí. Tiene que ver con la inmoralidad, tiene que ver con el pecado de homosexualismo, porque claramente ese era el pecado principal de Sodoma. Lo uno era consecuencia de lo otro. No es como algunos han querido decir, que con este pasaje el Señor está diciendo que por eso no destruyó, que no fue por la homosexualidad que destruyó, y lo vemos. Y acompáñenme a Génesis 19, el 24 al 26, por favor. Mire, y esto también se ha metido dentro de la iglesia, hablando de todo el tema de entretenimiento y eso.
que hoy estamos tan plagados de eso que hasta cruceros cristianos han inventado en las iglesias y toda una cantidad de cosas. Qué aberraciones las que se han metido. Estos apóstoles y profetas declarando y decretando prosperidad y bendición, cuando el Señor lo que nos está llamando es llamando al arrepentimiento a una humanidad terca, rebelde y que se arrepienta. Génesis 19, del 24 al 26. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal, hermano. Ustedes conocen la historia. Llegaron estas personas, querían abusar sensualmente allá en la casa exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue lo que pasó, una de las cosas que pasaron. Pero mire que todo venía de una consecuencia. Era una sociedad soberbia, con saciedad de pan, con abundancia de ociosidad, con indiferencia ante las cosas del Señor. Muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Vamos a mirar otra, la rebelión de Coré. La rebelión de Coré. Busquen Números 16. Y ya les digo, vamos a leer varias partes de ahí, es que es un poco largo, no lo podemos leer todo. ¿Qué pasó en la rebelión de Coré? Estos murmuraron contra Moisés y Aarón. Querían el sacerdocio estas personas. Querían, como quien dice, moverle la banca a Moisés y Aarón. Y además no se querían someter. Y lo podemos traer aquí en relación con los temas de la iglesia también y dentro del pueblo de Dios. Números 16, les voy a leer varias partes. Voy a leer Números 16, 3 primero. Dicen: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. Y ojo la pregunta que les hace y la rebelión de estas personas: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Ustedes quién los llamó? ¿A ustedes quién los nombró? ¿A ustedes quién no sé qué? Entonces empiezan a hacer todo este tipo de cosas. Avance ya al verso 9 y al 11. Les dice Moisés y les hace una pregunta. Les dice: oiga, ¿os es poco que el Dios de Israel, les está hablando a estas personas, os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor? ¿Por qué? Porque estas personas lo único que querían era un liderazgo. Era lo único que les interesaba a estas personas. Y Él le dice: ¿a ustedes no les parece que están ministrando igual acá en el servicio de Dios? Y estéis delante de la congregación para ministrar, le vuelvo a leer, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. Procuráis también el sacerdocio, les dice. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea, ¿qué les ha hecho Aarón? Nada, los estaba llamando al arrepentimiento, les estaba diciendo que se arrepintieran de sus pecados. Entonces estas personas que no querían escuchar la voz de Dios por medio de estos profetas, empezaron a murmurar. Dicen: oye, ¿ustedes quiénes son? Es que ustedes se creen muy santos, es que ustedes se creen mejores. Mira, hermano, eso pasa. Que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos, que oiga. Y avance por favor ahí al verso 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas. Y mire la respuesta ya después de Dios. Y que no las hice de mi propia voluntad, les está diciendo Moisés. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas si el Señor hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Le dijeron: bueno, vamos a ver qué. Vamos a ver el Señor a quién está apoyando. Les está diciendo: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas,
a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante del Señor, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, hermanos. Esas son palabras terribles. Avance ahí al verso 40, hermanos. Dice un recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Adón se acerque para ofrecer incienso delante del Señor. Miren, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. Está diciendo ustedes van y ofrecen incienso allá, y ustedes no son aptos para ese llamado, o no son aptos para ello. Avance por favor ahí al verso, o sigamos ahí en el 41. Al día siguiente, y mire lo que pasa después. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Fuera de hecho, le echaron la culpa a Moisés. Y recuerden que Moisés había dicho: mire, para que no digan que fui yo, vamos a hacer esto. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado, hermanos. Mira, esto es muy aplicable también, obviamente, con todo lo que tiene que ver en la iglesia, con el tema de las divisiones, con el tema de las murmuraciones, con el tema de la disciplina bíblica, tiene que ver con ello. Tiene que ver con todo esto, hermanos. Miren, aquellos rebeldes, aquellos que murmuran, aquellos que buscan simplemente posiciones de liderazgo sin haber sido llamados. Que Dios nos libre de eso. Pero en realidad ellos solo quieren liderazgo, no quieren realmente someterse. Someterse bíblicamente, obviamente. Veamos el caso de Usa. No sé si recuerdan la historia de Usa. Está en 2 Samuel 6, del 6 al 9. ¿Qué pasó? Que por desobedecer el mandato de Dios, al meter su mano y sostener el arca a su manera, el Señor, cayó el furor del Señor. Mire, hermanos, ¿esto con qué tiene que ver? Vamos a leer 2 Samuel 6, del 6 al 9, y ya les explico. 2 Samuel 6, del 6 al 9. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Avance ahí, creo que es en el verso 8. Dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y mire lo que dice en el 9. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor?
De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Hermanos, ¿por qué pasó eso? Uno dice, bueno, pero ¿qué fue lo malo que hizo Usa? Si pues el arca se estaba cayendo y simplemente mete la mano para que no se cargue, uno dice, bueno, pero ¿y eso qué tiene de malo? O sea, antes estaba haciendo algo bueno, hermanos. Estaba haciendo algo malo. No voy a desarrollar esta parte, pero básicamente el Señor les había dicho cómo debían llevar el arca, cómo la tenían que llevar, y el arca no podía ser tocada por mano humana, debía ser llevada siempre. Él les ponía, les diseñó cómo lo tenían que hacer, los instruyó en ello. Pero esto que nos muestra, hermano, es que el arca de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la iglesia de Dios, no se puede llevar como nosotros creamos y queramos. No es como a mí me parece, no es que como estamos en época moderna, estamos en otros tiempos, entonces yo la iglesia la manejo adaptándome a los tiempos. No, hermanos, así no es. Miren, con todo. Miren, recuerden cuando hablan de que ofrecieron fuego extraño, es eso también. Ofrecer fuego extraño es eso, es ofrecer fuego, o sea, ofrecer cosas dentro de la iglesia de Dios que no son aprobadas por el Señor. La iglesia del Señor tiene unos mandatos claros y cómo se deben hacer las cosas dentro de la iglesia. La palabra de Dios igualmente. Y eso es una advertencia sobre todo, y esperemos que nosotros nunca caigamos en eso. Y si hay cosas que están mal, que las corrijamos. Pero ya sabiendo, uno corrige. No tercamente sabiendo, lo sigue haciendo. Es que ahí está el problema. Es hacer las cosas a su manera, a nuestra manera. Eso es lo mismo de la iglesia de la Odisea. Le dice, mire, tú estás afuera, Señor, el Señor está afuera, por eso dice que está a la puerta, tocando. Pero ellos dicen, mire, de ninguna cosa yo tengo necesidad, yo no tengo necesidad de la palabra. Yo tengo muchos estudios, yo estudio filosofía, estudié no sé qué, tal, todas estas cosas. Hermanos, no es así. Reverencia en la iglesia, hermanos. Reverencia en la iglesia también nos muestra un poco esto, hermano. Yo no sé el Señor cómo no nos ha consumido muchas veces, cuando muchas veces nosotros no hacemos estas cosas. Miren que por una cosa aparentemente tan insignificante, miren lo que hizo el Señor, pero no era tan insignificante. Reverencia en la iglesia, hermanos. La música que se pone en la iglesia, el mundo dentro de la iglesia, las actividades dentro de la iglesia, hermanos. Nosotros no podemos llevar el arca como nosotros queramos. El Señor ya ha determinado una forma de llevar el arca, su palabra, predicar de Cristo, todas las cosas, hermanos. Entonces alguien dirá, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, y es que era el Dios del Antiguo, era un Dios airado, pero el Dios del Nuevo es un Dios de amor. Bueno, vamos a Hechos 5, del 1 al 11. Ananías y Zafira, de pronto lo han escuchado. Hechos 5, del 1 al 11. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Mentir a Dios al sustraer de la venta de un terreno para dar menos de lo acordado. Miren, terrible. Esto tiene que ver, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, con los compromisos que usted le hace al Señor. Tiene que ver con ello y no cumple. Yo no sé el Señor cómo no nos ha destruido. Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, los dos sabían, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese es el problema, que nosotros creemos que engañamos a los hermanos y estamos engañando a Dios, o estamos tratando de engañar a Dios, mintiéndole a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, y en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea, le muestra que el marido lo había
lo había fulminado el Señor. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Mire, viene gran temor. Muchas veces, mire, hermanos, que no pase esto, que toca que el Señor mande cosas para que ahí sí tengamos temor del Señor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, esto tiene que ver con el mentir, les decía, pero más allá del mentir, son esos mentirles a Dios, porque dice, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Con compromisos que hacemos siempre con el Señor y no los cumplimos. Señor, mira, yo te prometo que de ahora en adelante sí va a ser así. Te prometo que ahora sí voy a ser comprometido. Te prometo no sé qué. Hermanos, tiene que ver también con esto. Tiene que ver con esto. Justificando sus propios pecados. No, es que fue el que fue. El otro año hago esto, el otro año me comprometo, cuando pase esto, cuando pase lo otro, hago. No tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque se supone que usted le está haciendo unos... Mire, Eclesiastés dice, cuando hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Hermanos, no sé cómo el Señor no nos ha consumido. Israel, de manera general, el pueblo de Israel, se agotó la paciencia de Dios con un pueblo terco y rebelde que no dio fruto. ¿Por qué? Porque tentaron al Señor, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todo lo que le acontece al pueblo de Israel es un ejemplo para usted y para mí. Es sombra de todo lo que iba a seguir pasando también con el pueblo de Dios. Los judíos en Canaán siguieron las costumbres impías de los pueblos que los rodeaban. Mira, hacemos eso usted y yo, acomodados al mundo. Halloween, por ejemplo, veía un video, y eso es un caso extremo. Una iglesia haciendo una fiesta de Halloween ese mismo día. O sea, una iglesia cristiana, hágame el favor. Y todavía las personas diciéndole, los cristianitos que defienden, no juzgue, que no sé qué, que eso que tiene de malo, que no sé qué, que es un disfraz. No, hermano. Dice la palabra de Dios que no añoremos, no hagamos las cosas que hacen las otras naciones, las naciones paganas. Que no pasemos a nuestros hijos por el fuego. Volviéndose a la idolatría, los judíos. Aunque los castigó severamente, no los destruyó. Mira, aquí se muestra la paciencia de Dios. En su angustia levantó para ellos libertadores. Dios aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Aunque estaban bajo la nube, bebían de la roca espiritual de Cristo, tentaron al Señor, lo soportó durante 40 años en el desierto. Sin embargo, se agotó su paciencia. Les leí hace 8 días, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice que ellos bebían de la roca espiritual, que estaban bajo la nube. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, hermanos. Para nosotros es que sirve eso como ejemplo. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se levantó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Miren, iglesia moderna, igualito. Pero usted y yo también podemos creer que estamos fuera de la iglesia moderna y actuando como cuando estábamos en la iglesia moderna. Aquí soy santo, pero salvo, y Dios ya no es soberano. Aquí proclamo las doctrinas de la gracia, la soberanía de Dios, pero cuando salgo, Dios ya no es soberano en mi vida. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Mire, eso lo referencia también con Coré. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, les decía. ¿Cómo se malinterpreta esta parte de la porción de la escritura? El que piensa estar firme, mire que caiga, no tiene que ver es con que no juegue con el pecado. Ya se le dijo, ya se le advirtió, mire, no crea que esté firme, porque va a caer, va a quedar postrado en el desierto. A eso se refiere esta parte de la escritura. Mire, los judíos no solo hicieron eso, sino que mataron, apedrearon y rechazaron a todos los mensajeros del Señor.
El Señor terminó desechándolos como nación y hasta lamentando su terrible situación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, mire, cuántas veces quise juntar a tus hijos? La paciencia de Dios. Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, se agotó la paciencia. Vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Paciencia, pero la paciencia se agotó con el pueblo judío. Pero eso sirve como ejemplo para nosotros. De igual manera siguió sucediendo en la era neotestamentaria, con su rechazo al mensaje del evangelio dado por los apóstoles. Ellos tuvieron que sacudir el polvo de sus pies. Les advirtieron: mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Se agotó la paciencia de Dios. La paciencia de Dios se agota, hermano. Se agota. Nos han dicho, hemos sabido, leemos, nos dicen. Pero ¿qué terminamos haciendo nosotros? Generalmente eso pasa con aquel cristiano que lo único que quiere es seguir en sus pecados. Cristiano entre comillas. Está buscando aprobación siempre del Señor. Buscando, ya sabe que no, y sigue buscando aprobación. Sigue como terco, como rebelde a la voz del Señor. Su paciencia se agota, hermanos. Aunque soporta con mucha paciencia el pecado, y eso muestra su poder, a Él hará justicia. Romanos 9:22 dice: ¿y qué? Si Dios, viene hablando de la elección soberana de Dios, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Paciencia, y se agotó la paciencia. Los soportó por mucho tiempo a los vasos de ira, pero esos vasos de ira son preparados para destrucción. En ese momento se agota la paciencia. Hermanos, Dios es tardo para la ira, porque es grande en poder, nos dice Nahum 1:3. Claro, ¿por qué? Porque es grande en poder sobre sí mismo y sus criaturas. Al soportar la impiedad por tanto tiempo sin castigarla, muestra el poder de su paciencia. Esto es glorioso. Él tiene el poder de la paciencia, así como también el poder de ejercer soberanía, justicia y juicio. Los grandes hombres, según el mundo, son irascibles, no perdonan fácilmente, pues eso muestra debilidad. El rey que domina sus pasiones es rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Es la falta de poder sobre sí mismo lo que hace reaccionar mal a la provocación. O sea, la paciencia de Dios va relacionada con el poder. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque cuando yo me gobierno a mí mismo es porque tengo el poder del Señor. Pero, sin embargo, su paciencia un día se agotará y hará justicia, no por falta de dominio propio o por falta de poder, sino porque Él así lo ha decretado. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, hermanos. La paciencia de Dios un día se va a acabar, hermanos. Se va a acabar en vida, se va a acabar en el día del juicio, se va a acabar en el día que usted sea cortado porque no quiso escuchar la voz del Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Ahora manda, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienten. Hermanos, amigos, esto es una clara advertencia para todos los que están hoy sentados acá, o estamos hoy acá. Hermanos, todos aquí tenemos que ver con estas palabras, con esta parábola. Tiene que ver con la iglesia visible, con aquellos que el Señor viene, busca fruto y ya después espera, aguanta y de repente ya no dio más fruto y es cortado. Pero hermanos, voy a entrar a un tercer capítulo con mayor castigo a nuestra generación. Mayor castigo, hermanos. Y hermanos, yo vamos a introducir primero
que nosotros hoy, hermanos, usted y yo que estamos acá, va a ser más tolerable para Sodoma el castigo que para cualquiera de nosotros que ya escuchó el Evangelio. Escúcheme bien. Uno se rasga las vestiduras con Sodoma, y claro, terrible. Pero hermanos, los de Sodoma, que hoy están condenados en el infierno, que sin nunca haber escuchado el Evangelio, hermanos, si usted y yo terminamos condenados, más tolerable será el castigo para Sodoma que para nosotros, aunque ellos hayan cometido todas las inmoralidades del mundo. Vamos a Mateo 10, por favor, del 14 al 15. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Personas que se les predicó el Evangelio y no quisieron escuchar. Será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Avance a Lucas 10, del 10 al 12, es muy similar. Lucas 10, del 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo, que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermanos, miren, se me había olvidado mencionarles algo al principio. La parábola, cuando ustedes la leen, antes de eso, viene hablando de que si no se arrepiente, perecerá. Dice, ¿ustedes creen que son más culpables los de aquella ciudad? Y nombra ya unas ciudades. Y dice, no, os digo que si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y después da la parábola. Acompáñenme a Mateo 11, del 20 al 24. Entonces aquí igual escucharon el mensaje. Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Mire, muchos de sus milagros, los que caminamos en el pueblo de Dios, somos testigos todo el tiempo de milagros que el Señor está haciendo. Y no me refiero simplemente a cosas de sanidad ni nada de esas cosas, sino viendo personas muertas llevadas a la vida, personas transformadas todos los días, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, mire, como Sodoma, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, escuchemos estas palabras, escuchémoslas, hermanos, porque si nosotros, mire, va a haber mayor castigo para nuestra generación. Y mayor castigo aún para todos los que disfrutamos de la iglesia visible y de los medios de gracia y no nos quisimos realmente arrepentir. Hermano, dice que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Usted tal vez nunca realmente ha ido a Cristo, tal vez nunca se ha arrepentido de sus pecados, tal vez su religión es una religión de obras muertas, es una higuera estéril. Hermanos, amigos, pero hay vida o hay esperanza mientras hay vida, hermanos. Si estamos vivos, podemos ir a Cristo, podemos ir al agua de vida, podemos ir a la resurrección y la vida. Miren, ¿cómo más lo ve? Mayor castigo para nuestra generación, con el mundo rebelado contra Dios. Vayan a Romanos 1, sé que la conocen. El mundo rebelado contra Dios,
con idolatría, impiedad, injusticia, inmoralidad sexual. Pero estos, la paciencia de Dios, se ha agotado y dice que fueron entregados a pasiones vergonzosas. Romanos 1, del 18 al 32. Nos dice la escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, mire, se agota la paciencia, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cualquier ser humano se queda sin excusa con simplemente que abra los ojos y tenga conciencia de que hay creación, aun si no le han predicado el Evangelio. Mira, a Sodoma no le predicaron el Evangelio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire la idolatría. Y mire la consecuencia de la idolatría. Mire toda nación idólatra en qué termina. Por lo cual, mire, por la idolatría, también Dios los entregó a la inmundicia. Se agotó la paciencia de Dios en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, ya que fue por esa razón que Dios los entrega a una mente reprobada, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire, esta sociedad cada vez más pervertida. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire, se agota la paciencia. Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, los endurece todavía más, como hizo con el faraón, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Ojo acá, hermanos: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Muy parecido a lo que leímos ahorita con esos ejemplos de la escritura. Desobedientes a los padres, ojo, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ay, déjelo, no juzgue. Mire, pobrecito, es que mi hija tuvo muchos problemas en su infancia y por eso ella es así, mis hijos no sé qué, y les congracia en sus pecados. Y dice, mire, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire, hermano, estas sociedades de hoy, como usted ve, usted nada más, mire, es como Sodoma, dice la escritura, mire, como Sodoma publican su pecado. Una sociedad que ya está así, y lo vemos en todo el mundo. Yo me atrevería a decir que casi pocos países o ciudades ya no están así. Ya son sociedades entregadas por el Señor. Ustedes ven la idolatría, o sea, ¿qué podemos esperar de una nación como Colombia que está entregada a los ídolos? Entregada al Sagrado Corazón de Jesús, bueno, a la Virgen María. ¿Qué podemos esperar si el Papa Francisco, cuando fue nombrado Papa, entregó el mundo a la Virgen María? A los ídolos, hermano. A los ídolos. ¿Qué más podemos esperar de estos pueblos? Hermanos, eso. Inmoralidad sexual, aborto, matanza, violar los mandamientos de Dios. Eso es lo que vamos a seguir viendo. Y se va a poner peor, hermanos. Y se va a poner peor.
pero también con la cristiandad apóstata. Estamos en que vamos a recibir mayor condenación. ¿Por qué Romanos? Porque es una sociedad a partir del Nuevo Testamento que ya tiene más luz. Ya vino Cristo, ya murió, ya resucitó, ya el mundo fue testigo de aquel varón que dio fe el Señor con haberle levantado entre los muertos. Peor aún, la cristiandad apóstata, que tolera y practica el pecado al abrigo del nombre de Cristo. Sin embargo, el Señor hará un juicio sobre ellos. Amén. Apocalipsis 18, del 4 al 10, por favor, hermanos. Viene hablando de la gran ramera, de la madre de todas las abominaciones de la tierra. La gran ramera, encabezada por el papado y todas sus hijas, que es toda la cristiandad apóstata, y aún todas las demás religiones, les dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Mire, la paciencia de Dios ya se agota, y Dios se ha cortado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. Doble. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Pero mire el llamado que hace antes: salid de ahí, pueblo mío, para que usted no sea cómplice de sus pecados. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, mire, la soberbia: yo estoy sentada como reina. Miren, ¿cómo se llama ella? La Santa Madre Iglesia, la reina del cielo. Y no soy viuda, y no veré llanto. Ella es la cabeza, pero debajo están todas sus hijas. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, hermanos. El Señor hará justicia. El Señor hará justicia. Y sobre todo, mire el pago que le va a dar a la cristiandad apóstata y a todas sus hijas, las hijas de la ramera. Pero también, ¿a quiénes? A los falsos maestros. A los falsos maestros. ¿Por qué? Porque desvían la verdad. Va relacionado con el anterior también. Son ciegos guiando a otros ciegos, y ellos recibirán mayor condenación. Acompáñenme a 2 de Pedro 2, del 4 al 10, hermanos. Y mire la advertencia que hacen los falsos maestros. Y por eso es que debemos hablar contra ellos, denunciarlos cuando sea necesario, hermanos. Entre otras cosas. 2 de Pedro 2, del 4 al 10. Dice: porque si Dios, mire, ojo acá, la paciencia de Dios y cuando se agota la paciencia de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, se refiere al diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ya las vimos, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así deberíamos usted y yo vivir en medio de esta sociedad, alarmados con todo lo que pasa, alarmados con el pecado, aborreciendo el pecado, no congraciándonos con el pecado. Así vivía Lot. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, por eso lo libró.
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío, hermanos. Miren, hablan de la soberanía de Dios, pero en la práctica no quieren la soberanía de Dios. Hablan de la soberanía de Dios, la creemos. Gloria a Dios por esa doctrina tan maravillosa. Pero muchos hablan de la soberanía de Dios, y cuando es para aplicar la soberanía de Dios, que tiene que ver con el señorío de Dios también en cada una de nuestras vidas, ahí sí Dios ya no es soberano. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, porque dicen, no, en esta área sí no creen que el Señor es poderoso y soberano para hacer las cosas. Pero mira, avancen ahí el verso 21. Ahí empieza a escribir a los falsos maestros, los sigue escribiendo, fuentes sin agua, que está preparado la más densa oscuridad, dicen Judas. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor les hubiera a estas personas. Hermanos, ¿y nosotros qué? Las iglesias que no se quieren arrepentir, las personas dentro de la iglesia que no se quieren arrepentir. Miren, a las iglesias de Apocalipsis siempre termina haciéndoles un llamado al arrepentimiento, a aquellas que estaban fallando o que estaban pecando. Les dice, si no te arrepientes, siempre les dice a ellas, después de varios llamados, el Señor las cortará. Vamos a verlas. Miren, a la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, se acaba la paciencia de Dios, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. A la iglesia de Pérgamo, que toleraba la idolatría, la fornicación y las jerarquías humanas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces miren, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, la doctrina de Nicolaitas son esas jerarquías que se crean en la iglesia, estos pseudoapóstoles, pseudoprofetas y todo este tipo de cosas. Las coberturas, las grandes denominaciones, son papas pequeños, todas estas iglesias. Pero también dice que la idolatría y la fornicación que se toleraba dentro de la iglesia. Fornicación física, real, pero también espiritual, congraciándose con las cosas del mundo. A la iglesia de Teatira, que toleraba la idolatría también y la fornicación, que era Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepientan. Mire, le he dado tiempo, paciencia, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y mire, se agota la paciencia. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A la iglesia de Sardis, que tenía fama de que están vivos, pero en realidad estaban muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado que tus obras sean perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Dicen ser cristianos, pero no lo son. Que no seamos de esos. Cierra con la iglesia de la Odisea, la tibia, autosuficiente, orgullosa, pero que el Señor estaba afuera. Pero cuanto Él es tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristianos, o somos o no somos. El tibio será vomitado del Señor. Y usted sabe, y yo sabemos, si es que realmente somos tibios, aunque nos queramos engañar muchas veces. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, cierra diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso. La iglesia moderna no es celosa. Por eso a usted le llaman legalista,
Por eso le llaman moralista, por eso lo llaman de todas las formas, porque no es celosa esa iglesia, tolera cualquier cosa. Hermanos, y nosotros, insisto, y nosotros, no abusemos, hermanos, no abusemos. El Señor ha tenido mucha paciencia con muchos de nosotros. Sin embargo, si no hay fruto, cortará tarde que temprano. Mire lo que dice el verso 8 y 9 del capítulo base. De la parábola. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, esto es un llamado para que cada uno analice la vida cristiana que tiene, para que cada uno analice los llamados que el Señor le ha hecho por medio de la palabra, por medio de otros hermanos, y que usted sabe que está haciendo mal. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a dejar eso, se va a arrepentir y va a cambiar. Pero si usted no era un verdadero hijo de Dios, usted va a seguir y será cortado. ¿Por qué no se ha llevado como en el diluvio a todos aquellos que se les ha predicado de Cristo y su gracia y no quieren escuchar? ¿No se han puesto a pensar en eso? Personas que usted les ha predicado y les predica años y años, que han escuchado de Cristo y su gracia y no se los ha querido llevar. La paciencia de Dios, hermanos. Pero ojo, eso un día se va a acabar. ¿Por qué no ha llovido azufre del cielo como en Sodoma, si somos una generación soberbia, con saciedad de pan, abundancia de ociosidad, indiferente y que tolera la inmoralidad y el pecado? ¿Por qué no abre la tierra y envía al abismo a los rebeldes en las iglesias, como con los rebeldes de Coré? ¿Por qué el furor del Señor no se enciende contra nosotros por querer vivir el cristianismo a nuestra manera, como hizo con Usa? ¿Por qué no extermina de golpe al mentiroso, infiel, que hace compromisos y no cumple, al blasfemo, como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hemos quedado tendidos en el desierto por tentar al Señor, jugar con el pecado, el mundo, murmurar, fornicar, ser idólatras, como hizo con el pueblo de Israel? Acá hayamos tenido los beneficios de la roca espiritual, saber caminar dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué no nos ha cortado si no hemos dejado pecados ya advertidos en nuestras vidas? No lo sé, hermano, no lo sé. ¿Por qué no nos ha vomitado? ¿Por qué no nos ha vomitado si nuestro cristianismo es tan superficial, tibio, desagradecido y con una obediencia a medias? ¿Por qué la justa ira de Dios no pone fin a tanta abominación dentro de la iglesia y el mundo? ¿No será que Dios, ojo acá, hermanos, está soportando con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo acá en este momento? Que si nosotros no hemos dejado pecados ya advertidos y seguimos, insistimos, persistimos en estos pecados, es muy probable, hermanos, que seamos vasos de ira preparados para destrucción. Tarde o temprano el Señor vendrá y mirará si hay fruto, y si diere fruto, bien, y si no, lo cortará después. No abusemos, hermanos. La paciencia de Dios se agota, tiene un límite, no es eterna como los demás atributos. Ojo con nuestros pecados reincidentes, hermanos, ojo con eso, que incluso nos han advertido otros hermanos y hemos visto en la palabra de Dios. Ojo con las pruebas repetidas en nuestras vidas. Eso es una advertencia de que usted no se ha querido arrepentir. Vuelve y volvemos y volvemos y uno dice: oye, eso es ya lo mismo. Hombre, el Señor está teniendo paciencia con usted. Aprendamos de ellas, tengamos temor de Dios, no tentemos al Señor, no abusemos de su paciencia. Esta parábola es para nosotros, hermanos, para nosotros que decimos y estamos dentro de la iglesia visible, las cuales hemos caminado dentro del pueblo de Dios proclamando a Cristo. No sigamos en lo mismo, no juguemos a parecer cristianos, no juguemos a la iglesia, hermanos. No seamos hipócritas, el Señor todo lo sabe. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Debe haber frutos probados en nuestras vidas, frutos dignos de arrepentimiento, pues
Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermanos. Hermanos, no sé si entendemos esto que estamos predicando. O no sé si usted está pensando en que se acabe el sermón, irse a almorzar y seguir en lo mismo, hermanos. No podemos seguir así, hermanos, viviendo nuestro cristianismo. El Señor un día se le va a agotar la paciencia, y la prueba de que usted creyó verdaderamente por la sola fe en solo Cristo es que usted va a dejar esos pecados, porque por sus frutos nos conocerán. Hermanos, usted se puede sentir abrumado y puede decir: Señor, pero yo he tratado, yo no puedo, Señor, ¿yo qué hago? Bueno, hermano, por lo menos es un buen principio. Por lo menos es un buen principio. Y tiene que saber que solo con Cristo hay fruto. Porque si no, usted sería un legalista más, tratando de alcanzar el cielo, tratando de hacer las cosas por medio de sus buenas obras. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Debemos ir a Él, no hay otra alternativa, hermanos. Nos dice Juan 15, del 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Se lo leí hace un momento. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto, hermanos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden, hermanos. Hermanos, si no hemos podido con pecados, hermano, vayamos a Cristo. Mire, la prueba de que usted es cristiano es que va a ir a Cristo. Va a ir a Cristo y va a decir: Señor, ayúdame con estos pecados. Pero ojo, hermanos, no nos autoengañemos. No nos autoengañemos, porque el Señor sabe si realmente nosotros queremos abandonar esos pecados. Él sabe si nuestras oraciones y nuestras lágrimas son realmente porque añoramos ser librados de este cuerpo de muerte, como decía Pablo. El Señor lo sabe, hermano. No busquemos engañarlo. Es más, si usted no siente ningún deseo por dejar el pecado, por lo menos dígaselo al Señor. Señor, mira, esto yo lo amo, pero quítamelo. Mira, hermanos, el Evangelio de Cristo no es solamente para salvarnos, hermanos. El Evangelio de Cristo no es únicamente para el día que usted y yo creímos. Por eso se desvió la iglesia moderna, porque no entendió que separados de Cristo nada podían hacer. No entendieron el Evangelio, hermanos. Tentaron al Señor, se apartaron, dejaron a Cristo afuera. Hermanos, que no nos pase esto. Y que el Señor nos ayude a nosotros aquí como iglesia a seguir predicando de Cristo, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Amén. Hermanos, ese es el punto. Ay, es que yo quiero un sermón que me haga sentir bien, que me consuele, que me diga cómo yo tengo que superar mis problemas. Hermano, vaya a Cristo, arrodíllese ante el Señor. Eso es lo que no entiende la iglesia moderna, porque se cansó de escuchar a aquel que juzgará un día a los vivos y a los muertos. Se cansó de escuchar a aquel que es la resurrección y la vida. Se cansó de escuchar a aquel que es el buen pastor, aquel que reina sobre el cielo y la tierra, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, aquel que es para él la gloria, y toda la gloria es para él, hermanos. Se cansó de escuchar la iglesia moderna. Ay, otra vez va a predicar el Evangelio. Ay, sí, yo ya sé que soy un pecador. Ay, sí, y Cristo murió por mis pecados. Y se aburren de escuchar eso, hermano. Cuánta verdad, cuánta gloria hay en esa verdad. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo ese Evangelio, que aunque tan simple, a la vez tan profundo, hermanos. Amigo, no siga rechazando, no siga rechazando el llamado del Señor como hicieron los del diluvio por su incredulidad. Por su incredulidad, amor al mundo y al pecado. No haga como los de Sodoma,
que vivían en sus pecados y deleites mundanos. El Señor vendrá y será arrasado no por un diluvio de lluvia, ojo acá, sino por uno mucho mayor, la ira y la venganza de Dios sobre su alma. Él no vendrá esta vez con azufre del cielo, Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses. Será, amigo, arrojado al fuego, al lago de fuego y azufre, donde no tendrá ninguna esperanza de salir. Llorará y lamentará no haber querido escuchar. Él vendrá y hará juicio de todos modos, porque está establecido así, hermanos. Usted de todos modos tendrá que darle cuentas a Él y reconocer su señorío, en vida o en el día del juicio. Es mejor que arregle esto en vida, amigo. Jamás se lamentará. Arrepiéntase. El Señor lo recibe con los brazos abiertos si va realmente humillado ante Él. De frutos dignos de ello. Él lo ayuda. Vaya aquel que vendrá un día y cortará si no hay fruto. Hermanos, si nuestras vidas no están dando fruto, si no hemos abandonado nuestra vieja vida, si somos todavía odres viejos, si seguimos amando el mundo, si seguimos pecando deliberadamente, si hemos sido advertidos y no queremos cambiar, si ya se le ha dicho, si se le ha advertido, tenga cuidado, no tentemos más al Señor, no sigamos jugando a la iglesia. Miremos el ejemplo de los rebeldes de Coré, del desobediente a la instrucción del Señor Usa, de los mentirosos, infieles y blasfemos Ananías y Zafira, de los israelitas que quedaron tendidos en el desierto por tentar al Señor. El Señor conoce nuestras vidas, de Él no podemos escapar, hermanos. Si su vida no ha dado los frutos que dice la palabra que debemos dar, evalúe si realmente usted está en la fe. Mire, hermano, entre comillas, evalúe si usted es cristiano. Evalúe. Mire, yo realmente cuando leo estas palabras me confronto mucho, hermanos. Pero esto es para todos, hermanos. Hermanos, usted no se da cuenta que usted puede haber estado caminando años en el Evangelio, viviendo de la roca espiritual, viviendo bajo la nube y no ser de Cristo. ¿No se da cuenta que eso puede pasar? Si su vida no ha dado frutos, si usted empezó el cristianismo así y fue disminuyendo, si usted hoy es menos radical que antes, eso es una evidencia clara, una señal clara de que tal vez usted nunca llegó a Cristo, a los caminos de Cristo, porque el cristiano siempre va progresando, sí cae, pero se levanta y se fortalece, va de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hermanos, esto es serio, hermanos. Estas palabras realmente nos dicen que así como la higuera, el Señor va a venir en un cierto tiempo y va a volver a mirar y dice, no ha dado fruto, este no es mío, este no tiene el poder del Evangelio, este no ha nacido de nuevo, porque el Evangelio de Dios no solo vino en palabras, sino en poder, dice la Escritura. De nada nos sirve aparentar, seamos sinceros. Tal vez usted nunca ha sido el Señor hasta hoy. Bueno, no importa, hoy está vivo, vaya a Él, y si diere fruto bien, y si no, lo cortará después. Si usted ha luchado con el pecado, si usted está luchando con el pecado, si cada día más lo aborrece, si por momentos duda, pero en su mente siempre está el deseo sincero de agradarlo y honrarlo, pero se siente miserable de no poder obedecer más perfectamente, recuerde sus palabras. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, porque el que está en Cristo, sobre la roca, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y el que está en Cristo sobre la roca será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Hermanos, un día va a venir la ira de Dios. Un día va a venir eso. Un día como en el diluvio y como en Sodoma. Y si usted no está cimentado en la roca, usted no se va a poder sostener en pie. Usted va a estar sobre la arena y grande será su ruina. No tendrá fruto, será cortado. Hermanos, Cristo, solo en Cristo podemos hacerlo. Pero yo no sé, como que lo vemos, pero no lo entendemos, hermano. No seamos como el católico. El católico sabe que Cristo murió por los pecados, pero no entiende verdaderamente eso. Hermanos, si Cristo murió por sus pecados y los míos, quiere decir que Él vino a salvar y a rescatar lo que se le había perdido. Quiere decir que vino a coger a un pueblo y transformarlo de gloria en gloria, para que sea un pueblo celoso para Él, comprado con su precio, para que sea celoso de buenas obras. Amigo que está allá sentado, no venga más por venir, no venga más así. Hermano, vaya al Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Usted ha pecado, la ira de Dios está sobre usted. No se preocupe por su trabajo, por sus enfermedades, por sus cosas. Eso es lo de menos, hermano, si usted no está en Cristo. Que el Señor nos ayude. Pero si estamos en Cristo, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Señor Padre Santo, guíanos, Señor, guíanos, por favor. Ay, Señor, mira, perdónanos, Señor, yo no sé cómo no nos has destruido muchas veces, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira, Padre, nosotros entendemos que esto es pura gracia. Nosotros no solamente necesitamos de tu gracia que nos salva, sino de tu gracia para vivir, la gracia de Cristo para vivir. Necesitamos estar pegados de Cristo, del Salvador. Ay, Padre, por favor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Mira, Padre, una evidencia es que realmente queremos dejar el pecado, realmente queremos abandonarlo, realmente no lo estamos justificando ni escudándonos en nuestros pecados. Señor, esa es una evidencia, Señor, que decimos como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ayúdanos, Señor. Guíanos a todos como hermanos, Señor, a dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, porque tu palabra dice que el hacha ya está puesta a la raíz. Por tanto, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego, Señor. Guíanos, Señor, guíanos en tu verdad, Padre Santo. Amén y amén.